No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Esta es la letra de una canción muy famosa, quizás algunos de ustedes la han escuchado. Ah, la canción es No hace falta, casualmente. Y esa frase, no hace falta, en momentos críticos como en el que nos está describiendo la canción, muchas veces está muy presente en nosotros. ¿No es cierto que a veces cuando alguien quiere disculparse con nosotros le decimos no, no hace falta? ¿No es cierto que cuando alguien quiere pedirnos algo o queremos pedir algo, la otra persona dice no hace falta que lo pidas, ya lo sé? Y esa es posiblemente una de las mentalidades que tenemos al venir a Dios. Tal vez venimos pensando que no hace falta llegar a Él para pedirle, para decirle, para consultarle. Es la independencia que tenemos los seres humanos, el deseo de independencia que muchas veces no es muy real, porque de verdad dependemos completamente de Dios. En este tiempo de pandemia, en este año pasado, muchas personas han dependido completamente y exclusivamente de lo que Dios puede darles. Y la única línea de vida que han tenido es esa comunicación con Dios. Son esas oraciones desesperadas que hacemos a la orilla de nuestra cama o con la cabeza recostada en nuestra almohada en las noches. Son esas oraciones que no acaban porque hay una petición muy profunda en nuestro corazón que queremos hacerle a Dios. Y necesitamos hablarle acerca de eso. Y yo solo me imagino a Dios diciendo, no hace falta que me digas, porque Él es el todo conocimiento, el omnisciente. Él sabe lo que dice la Biblia, Él sabe lo que vamos a pedir antes de que lo pidamos. Y aún así, Él recibe nuestras oraciones. Aún así, Él se complace de saber qué es lo que está pasando con nosotros. En- a la luz de lo que hablamos la semana pasada en el sermón que David Godoy nos trajo acerca de las tormentas de la vida, de las crisis de la vida, hoy quiero volver a acercarme a Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. En esta serie de sermones en donde estamos hablando acerca de los libros del Nuevo Testamento y cómo nos hablan a nuestra vida, pero hoy quiero volver a Marcos una vez más. Y quiero ir a un pasaje que es sumamente conocido por algunos de nosotros. Es un pasaje que nos relata el momento tan crítico que el Salvador del mundo está viviendo antes de lograr ese mismo acto salvífico en la cruz. Y es su tiempo en el Getsemaní. Hoy quiero acercarme a este pasaje no solamente con ojos de alguien que está en una situación difícil, también quiero acercarme a este pasaje con ojos de alguien que depende completamente de Dios en esos momentos. La semana pasada el pasaje nos decía en Marcos que los discípulos gritaron a Jesús, Jesús, sálvanos, ¿no ves que nos estamos hundiendo? ¿No ves que fallecemos? ¿No ves que nos ahogamos? Hoy quiero tomar esa frase para hacerla nuestra, porque cada uno de nuestros casos, las crisis y las situaciones de la vida nos han llevado a lugares donde tenemos que depender completamente de Dios, donde sí hace falta hablarle y decirle lo que está pasando con nosotros. Les invito a abrir conmigo el libro de Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, el capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 32 al 41, y vamos a ver cómo esta historia nos puede decir cómo es que nosotros llevamos a cabo nuestras oraciones y nuestras súplicas en momentos cuando más lo necesitamos. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Gracias por sintonizarnos en su canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Vimeo o en iglesianorcos.com o en cualquiera de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros.
Marcos, capítulo 17, de los versículos 32 al 41. Y empieza diciendo, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Recuerde que en este pasaje Jesús ha pasado por todo su ministerio, ha llegado al momento de, de- de su muerte, el momento de enfrentar lo que Dios tenía para él preparado para que pudiera hacer el acto salvífico de toda la humanidad. Y está en el Getsemaní, una noche antes, la noche anterior a ser crucificado. Dice, llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Este lugar Getsemaní significa el lugar donde las aceitunas eran molidas. Recuerde, es un jardín de los olivos, donde se cosechaban muchas aceitunas para hacer el aceite. Era ahí el lugar donde las aceitunas eran molidas. Era ahí el lugar donde el corazón del Salvador del mundo fue molido. Es un lugar de aflicción, un lugar de dolor. Y tal vez algunos de nosotros estamos pasando por nuestro Getsemaní hoy. Tal vez algunos de ustedes han entrado en una etapa o han tenido una etapa antes o la vamos a enfrentar en el futuro, una etapa de aflicción, de dolor, donde nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestro corazón van a ser molidos como esas aceitunas. Llegaron a ese lugar llamado el Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Una petición muy sencilla quizás para nosotros. Para los que creemos que somos muy espirituales y nos gusta orar mucho, decimos, eso es fácil, solo me siento y oro por un gran rato. Y sin embargo, para los discípulos no fue tan fácil, como lo vamos a ver en unos versículos adelante. Pero me llama la atención que Jesús les dice, siéntense aquí mientras yo oro. Quédense aquí, descansen mientras yo hago algo. Y no es eso lo que hace Jesús a través de la historia de la redención del mundo. Él nos dice, vengan a mí los que están cansados, yo los voy a hacer descansar. Y es por eso que en el séptimo día Dios descansa. Este concepto de descanso es importante en la Biblia, porque es lo que Él quiere darnos en la eternidad, descanso. Quédense aquí, descansen, siéntense, porque yo voy a hacer algo. Él es el que hace la obra. Él es el que intercede por nosotros. Voy a orar. Es una escena que nos simboliza exactamente la obra de Cristo y el trabajo en nosotros. Descansen. Yo soy el que voy a hacer el trabajo. Dejen de intentarlo por ustedes mismos. Yo lo voy a hacer por ustedes. Versículo 33 dice, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los tres mosqueteros de los discípulos que siempre estaban con él, sus más cercanos amigos, y comenzó a sentir temor y tristeza. Sí, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, empezó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia, dijo, es tal la angustia que me invade y que me siento morir. Quédense aquí y vigilen. Esto nos hace pensar si Dios mismo en carne siente temor, siente tristeza, siente angustia, ¿cómo nosotros no? ¿Cómo no podríamos nosotros? Y la pregunta aquí no es si es correcto sentir temor, angustia o tristeza. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esos sentimientos? ¿Qué voy a hacer cuando esos sentimientos me embargan, me llenan? Cuando mi cielo se oscurece por tantas nubes, cuando no puedo ver al final del túnel. Y Jesús entiende esto perfectamente. Este es nuestro Dios, el Dios que puede compadecerse de nosotros porque Él ha estado en nuestros zapatos. Él ha entendido los sentimientos de un ser humano. Y es por eso que nos ve con ojos de gracia. Es por eso que nos quiere dar descanso. Yendo un poco más allá, versículo 35. Se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Wow. Una vez más, el Hijo de Dios diciendo, tal vez esto no es lo que yo quiero. Su humanidad se hacía presente y decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta oración
encierra la profundidad de lo que hoy queremos hablar. Porque esta oración de Jesús refleja 4 cosas sumamente importantes que solamente quiero mencionar. Si tiene papel y lápiz puede escribirlas, porque son 4 cosas que quizás debemos recordar a la hora de llegar a Dios en oración. Y Jesús nos lo ejemplifica aquí. Él pone el ejemplo. Lo primero que dice es Abba Padre, y lo que veo ahí es una relación. No puedes llamarle padre a alguien que no tiene una relación contigo. Tienes que llamarle padre a alguien que sabes, que cuida de ti, que está, que se encarga de tu vida. Abba Padre, una relación. Después dice, todo es posible para ti. Eso es un reconocimiento. Si hay una relación primero, lo segundo es el reconocimiento. Reconocimiento que Él puede hacerlo todo, que Dios es todopoderoso. Es como una confesión que hacemos, confesión de reconocimiento. Dios está sobre todas las cosas, Él tiene el poder sobre todas las cosas. Todo es posible para ti. La tercera parte de su oración es, no me hagas beber este trago amargo. Y la humanidad de Cristo es la que lo hace decir esto, porque Él es perfectamente Dios, perfectamente hombre. Es el misterio de la encarnación que no entendemos. Pero en su humanidad, Él puede decir, yo no quiero pasar por este trago amargo. Y eso nos refleja un ruego. Ese somos nosotros. Es ahí donde se identifica completamente con usted y conmigo y le ruega a Dios, ¿será posible que esto no sea parte de mi vida? ¿Será posible que este problema se vaya? ¿Será posible que esta enfermedad no esté en mi cuerpo? ¿Será posible que tanto dolor, tanta angustia pueda dejar mi corazón y mi mente? Y la última parte de su oración, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y eso nos habla de rendición, de obediencia, un corazón completamente rendido. Dios, yo tengo una relación contigo, reconozco que todo lo puedes y es por eso que vengo a ti con mis ruegos. Pero al final me rindo completamente a ti para que hagas lo que tú quieras después de haber reconocido estas 3 cosas anteriores. Relación, reconocimiento, ruego y rendición, para que lo tome en cuenta. Luego volvió, dice el versículo 37, a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Simón lo llama por su nombre. ¿Recuerda cuando usted era niño, cuando éramos niños, que nuestros padres nos decían el nombre completo? Roberto Armando Rojas, ¿qué estás haciendo? Y la mamá, y cuando uno escucha el nombre completo, con nombre y apellido, uno se enoja. Es más o menos lo que quizás Pedro pudo haber sentido. Y sintió la vergüenza de sentirse llamado, de sentirse regañado de alguna manera. ¿Cómo puedes volver a lo mismo? ¿Cómo puedes irte a dormir? Y entonces me recuerda cuando Dios en el jardín del Edén le dice a Adán, 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 ¿dónde estás? Cuando Dios le dice a Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Jesús llama a Zaqueo, Zaqueo, bájate del árbol. Y es que Dios nos llama por nombre. No importa en dónde estemos, no importa cuál es la situación en la que estemos. Pedro se tiene que dar cuenta de su estado solamente cuando Jesús lo llama por su nombre. ¿Estás dormido? ¿Por qué estás dormido? Y quizás es una pregunta que Dios nos hace hoy también. ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué a pesar de todo lo que yo he hecho por ti, a pesar de lo que hemos vivido juntos, por qué sigues dormido? ¿Por qué no velas conmigo? ¿Por qué no estás pendiente? ¿Por qué estás anestesiado? ¿Por qué estás dolido? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás atado? ¿Por qué estás distante? ¿Estás dormido todavía? Y entonces les recuerda a todos, vigilen y oren, versículo 38. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y ahí nos da uno de los grandes principios
espirituales de la vida cristiana. Nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu la hace fuerte. Y sin embargo, todo es espiritual, tanto nuestra carne como nuestro espíritu. Y es por eso que Jesús quiere que haya una, ah, un balance entre ambas, una armonía. Una vez más se retiró. Y vean lo interesante de lo que dice, hizo la misma oración. Se retiró e hizo la misma oración. Algunos cristianos le tenemos miedo a la repetición de las oraciones, porque los contamos como rezos y no tienen, esos no cuentan. Y no es que Jesús estaba repitiendo sin sentido, al contrario, estaba recordando, porque muchas veces la repetición nos ayuda a recordar. Y quizás usted tiene una oración que puede darle a Dios y que le ha hecho varias veces y en algún momento usted piensa, Dios está escuchando lo mismo. La cosa es esto, gente, no se trata del tipo de oración que usted haga y cuántas veces la repita, se trata de la intención de su corazón. Y si esa oración le recuerda que usted está en completa dependencia a Dios, yo creo que es válida. Y aquí está Jesús, repitiendo la misma oración. Porque esa oración le va a ayudar a recordar que Él está en una relación, que Él necesita reconocer quién es Dios, necesita recordar también que Él necesita llegar a Dios en un ruego, en una petición, para poder rendirse completamente a Él. Y entonces volvió, dice el versículo 40. Volvió otra vez y los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. ¿No es cierto que eso nos pasa a nosotros? Cuando usted ora no se le cierran los ojos de sueño. Déjeme decirle un secreto, a mí muchas veces sí, se me cierran los ojos de sueño. Pero no me gustaría que Dios me encuentre dormido cuando Él me ha dicho, vigila. No me gustaría que Jesús me encuentre dormitando, durmiendo, cuando Él me ha dicho, vigila, está atento. Es un sentimiento de derrota quizás. No solo de vergüenza, pero de derrota cuando nos sentimos que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios. Y entonces sigue diciendo el versículo 40, no sabían qué decirle. Y ese no es cierto que nos revela quiénes somos nosotros. No sabemos qué decirle a Dios. No sabemos qué decirle cuando no podemos nivelar con Él media hora. No podemos nivelar con Él 5 minutos de oración porque nos quedamos dormidos en la cama o de rodillas. Y entonces nos embarga vergüenza y nos sentimos inadecuados delante del Señor. Y decimos, ¿qué pasa que no puedo concentrarme? ¿Qué pasa que estoy medio dormido, que estoy tan anestesiado? ¿Qué pasa que no estoy concentrado en las cosas de Dios? Y es aquí cuando Jesús nos revela su gracia. Porque de la misma manera que Él fue al Padre para pedirle varias veces en esta ocasión, Él espera que nosotros también lo hagamos. La práctica hace al maestro, dice un dicho. La oración hace un discípulo, diría yo en este caso. Al volver por tercera vez, dice el versículo 41, al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. 3 veces que Jesús va, hace la misma oración, vuelve y los encuentra dormidos. Siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Se acabó. Ya no hay más. Ya no hay más oportunidad de orar. Ya no hay más oportunidad de ir a Dios. Ya no hay más oportunidad de velar. Ya no hay más oportunidad de hacer lo que yo les dije que hicieran. Se les acabó la oportunidad. Y es que la gracia de Dios muchas veces tiene un límite. Sí, la gracia de Dios tiene un límite. Porque gracia es recibir lo que no merecemos. Pero esa gracia muchas veces tiene un límite. Y es aquí cuando nos recordamos, Jesús no es solamente el Salvador, no es solamente el Redentor, no es solamente el amigo, no es solamente el buen pastor, pero también es juez. Y va a llegar un momento en el que no vamos a tener suficiente gracia para poder seguir llegando a Él. Se acabó. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado, sigue diciendo Él, en manos de pecadores. Mi destino me está esperando.
y ya estoy listo para ir a mi destino. Ya estoy bien con Dios. Ya hablé con Él. Ya le dije lo que tenía que decirle. Ya reconocí que Él es Dios. Ya le dije que Él era mi Padre. Pero también ya me rendí a su voluntad. Ya sé cuál es mi destino. Cuando nos rendimos a Dios completamente, sabemos cuál es nuestro destino y corremos hacia Él. ¿Usted sabe cuál es su destino? Quizás algunos de nosotros no lo sabemos todavía porque no nos hemos rendido completamente a Dios. Y la rendición a Dios nos da esa oportunidad. Porque si estamos rendidos a Dios, nuestra vida está en sus manos. Y entonces el destino que Él ha preparado para nosotros, ahora nosotros lo abrazamos, corremos a Él con los brazos abiertos. Si usted no sabe cuál es su destino, todavía es quizás porque no se ha rendido completamente. ¿Y cómo rendirse? ¿Cómo rendirse a Dios? ¿Cómo darle todo a Dios? Yo creo que está el secreto en las palabras anteriores, en tener una relación con Él, en saber rogar a Él y también saber reconocer que Él es todopoderoso. Básicamente, saber estar atentos, no quedarnos dormidos. Esa parte nos toca a nosotros. Mientras sea de día, dice Jesús en Juan 9, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y voy a hablar a esas personas que quizás todavía están de noche. Tal vez usted está en una situación como la de la semana pasada, en una tormenta, y usted no ha podido salir de esa tormenta. No siente que puede. Siente que sus oraciones pegan en el techo y no van para ninguna parte. Sus ruegos para Dios no tienen ninguna respuesta. Sus súplicas a Él parece que son solamente palabras vacías que no van hacia ningún lado. Es aquí donde quiero rescatar algunas de las lecciones, de las oraciones desesperadas de Jesús. Digamos la oración desesperada del Maestro, que fue solo una y sin embargo repetidas varias veces. Son oraciones como las nuestras, oraciones cuando hay temor, cuando hay tristeza, cuando estamos enfrentando alguna tormenta, cuando hay crisis en nuestras vidas. Son oraciones desde lo profundo del alma. Oraciones que hacemos con los ojos mojados y con las rodillas rojas. Cuando usted sabe, esas oraciones que son interminables, que no paran. Es la oración de la madre por el hijo rebelde. Es la oración de la esposa por el esposo que es pródigo. Es la oración por salud para alguien de su familia en estos tiempos tan difíciles. Es la oración por finanzas de la madre soltera que no tiene cómo pagar la renta para sus hijos. Son oraciones que piden liberación, oraciones que piden avivamiento, tal vez, o oraciones de renovación antes de necesidades de extrema desesperación, oraciones ante tormentas de la vida que parecen no terminar. Y sigue lloviendo y ya está mojado y sigue lloviendo sobre mojado. Son oraciones como las que usted y yo posiblemente traemos hoy. ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su tormenta? ¿En cuál barca estás? Y que está atravesando una tormenta tan difícil. Aunque sabes que Jesús está en la barca, pero piensas, no, Jesús parece estar dormido como estos discípulos. Yo también estoy dormido muchas veces en medio de mi tormenta porque estoy anestesiado, no siento nada. Déjeme hablarle de un par de lecciones acerca de estas oraciones desesperadas. Si tiene sus notas, tómalo en el boletín, puede bajarlo ahí mismo en iglesianorcos.com, puede bajar su boletín y rellenarlo y también hacer el estudio con los grupos de vida que viene junto a él. La primera cosa que quiero hablar hoy es que la fe no excluye las dudas, más bien las disipa. La fe no excluye dudas, más bien disipa esas dudas. El mito es, y hemos hablado de esto mucho, no me voy a quedar aquí mucho tiempo porque ya lo he dicho varias veces, el mito es que si tenemos fe todo va a salir bien, que si tenemos fe no vamos a tener ninguna duda, no nos va a caber ni la menor duda. Pero aquí vemos a Jesús, un humano, a Jesús humano, al Jesús completamente hombre, dudando.
Usted me puede decir que eso no eran dudas, que las palabras de Jesús no eran dudas. Usted me puede decir que Él nunca dudó por ser Dios. Pero si le pido a Dios que no cumpla su propósito en mi vida, eso parece duda. Eso me suena como que no estoy muy seguro si el propósito de Dios es el que verdaderamente yo quiero abrazar. En Marcos 9, 21 y 24, vemos la historia de un hombre que le trae a su hijo, a Jesús, un niño que está poseído por un demonio. Ah, el padre le dice a Jesús, aquí te traigo a este muchacho, si puedes hacer algo por él, hazlo. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. El padre le dice, sí creo, pero necesito ayuda. Necesito, que me ayudes en mi poca fe. Y aún con su poca fe, Jesús sana al muchacho. Saca al demonio y el muchacho es liberado, el hijo. Es un buen ejemplo de que muchas veces la fe que duda también puede obtener lo que pide. No estamos diciendo que la fe obtiene todo lo que pide. Pero en medio de la duda, aún en medio de la duda, la fe todavía puede obtener lo que pide. Y eso es honestidad. Este hombre posiblemente dijo, Jesús, no estoy seguro que puedas, pero si puedes, ayúdame a creer en ti. Jesús no estaba pidiendo que el hombre creyera en la sanidad del muchacho. Jesús estaba pidiéndole al hombre que creyera en él. Y algunos de nosotros hoy venimos con dudas. Usted viene con dudas. Definitivamente. Yo tengo mis propias dudas. Ah, y aún así sigo confiando a pesar de las dudas. Y de eso se trata la fe. La fe es confiar a pesar de mis dudas. Es confiar en lo que Dios dice a pesar de que no tenga sentido para nosotros. Es confiar en que la palabra de Dios nos puede dar guía y es salvación para nuestras almas a pesar de que no se sienta así para nosotros. Y esa es la palabra de Dios. Ahora, si usted no tiene dudas en la Biblia, si usted no ha dudado nunca en algunas cosas que dice la Biblia, posiblemente es porque no la lee. Entre más cerca de la Biblia estoy, más preguntas tengo acerca de mi Dios. Y es que yo quiero conocer a un Dios al cual no puedo entender completamente. Porque entonces me dice que Él está más allá de mi entendimiento, más allá de mi conocimiento. Y es por eso que muchas veces tengo dudas. Yo tengo dudas. Por ejemplo, la Biblia dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo. Pero cuando estoy en el tráfico del mediodía o en el tráfico de las 6 de la tarde, muchas veces esa nueva criatura no se presenta ahí. Y yo tengo mis dudas de que hay una nueva criatura formándose en mí. Esas dudas, las cosas viejas aparecen no solamente en el tráfico, pero también se asoma cuando estoy enfrentando alguna tentación. Y entonces dudo, ¿cómo puede ser que Dios está haciendo algo en mí? Y es que mis dudas no tienen que ver tanto con el trabajo que Dios está haciendo. Mis dudas me ayudan a aclarar que mi fe debe ser reforzada día con día. Ah, si Dios no nos, o si Dios nos dio la capacidad de pensar, si Dios nos dio la capacidad de decidir, ¿por qué también no nos habrá podido dar la capacidad de dudar? Creer no excluye el tener dudas, es seguir adelante, aunque no sientas o veas o experimentes lo que quieres ver, experimentar o sentir. Jesús no podría salvar a nadie si el requisito fuera no tener dudas. Si el requisito fuera vivir una vida libre de dudas, ninguno de nosotros podría ser salvo. Y esa es la gracia de Dios. Dudar nos debería llevar a entender mejor nuestra fe en Cristo, a pedirle que la fortalezca más, a saber que hay un Dios más grande que nosotros mismos, que no puede ser comprendido, que no puede ser entendido, pero que nosotros podríamos confiar en Él lo suficiente como para creerle.
Segunda cosa, algunas veces las dádivas de Dios vienen envueltas en dolor. Y no es solo que Jesús duda a la hora de acercarse a Dios en oración para pedirle que lo libre de esa situación en la que está. Me imagino que esa oración conllevaba también dos maneras de verla. Conllevaba también el deseo de que Dios le mostrara claramente su propósito. Yo no quiero, si puedes, pasa de mí esta copa, si puedes, líbrame de este dolor, pero que no se haga lo que yo quiera, que se haga lo que tú quieras, que tu propósito sea cumplido en mí. Este regalo que Dios le da a Jesús, de ver claramente el propósito que Él tenía para la muerte de Cristo en la cruz, esto es un regalo, esto es una dádiva, que es la palabra que tengo aquí. Tenía que venir envuelta en dolor, en este caso. Y seamos honestos, algunos de nosotros pedimos, cuando llegamos a Dios con nuestras oraciones, pedimos para estar mejor, para sentirnos bien, para dejar el miedo, para nuestro beneficio. Esas son nuestras peticiones generalmente. Sáname de la enfermedad, quítame el dolor, dame el dinero que necesito, arregla mi situación, arregla mis relaciones. Pero para el bien mayor, en este caso, Dios envolvió lo que quería darle a Jesús, que es la victoria final, el propósito final, su destino. Dios lo envolvió en dolor. Entonces, revisemos este dolor de Jesús. Porque para lograr una unión con Dios, Jesús tuvo que separarse del Padre. Eso fue lo que pasó en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz y es dado como sacrificio por la vida de todos nosotros, Él se convierte en pecado en la cruz. Todos los pecados del mundo caen sobre Él porque Él mismo dice, alguien que no pecó y ahora tiene que morir por el pecado de todos, va a tener que convertirse en pecado en un momento. Es lo que pasaba con el Cordero en el sacrificio del Antiguo Testamento. Se convertía en pecado y era por eso que su sangre, que tenía que ser derramada su sangre. Y Isaías 53:10 lo dice exactamente de esa manera. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y llevará a cabo la voluntad del Señor, porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, entre los pecadores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, eso es lo que ocurre en la cruz. Jesús se convierte en pecado para que usted y yo podamos ser libres de ese pecado. Para lograr nuestra unión con Dios, Jesús tuvo que separarse del Padre. ¿Cuántas veces hemos tenido que sufrir por soledad como lo hizo Jesús? ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por situaciones extremas y situaciones sumamente dolorosas? Y del otro lado de la situación Dios nos ha dado la victoria de una manera impresionante. Que decimos, solamente por haber pasado a través de este dolor es que pude lograr lo que pude. Y usted lo sabe bien, este año pasado ha sido un año de dolor para muchos, ha sido un Getsemaní para muchos, ha sido un calvario para muchos, ha sido una crucifixión para muchas personas. Y hemos tenido que pasar a través de eso. Jesús tuvo que sufrir la soledad, porque para Jesús el problema no era la muerte, él no tenía tanto temor de la muerte, yo creo. Lo que lo tenía aterrorizado era la separación de Dios. Eso es convertirse en pecado. Solo por un momento, mientras fue crucificado. Y yo me pregunto con cuánta soledad venimos hoy aquí, porque nos da miedo estar solos, nos da miedo estar abandonados. En medio de un grupo grande, quizás nos da miedo estar completamente solos. Y tal vez usted ha sido abandonado en algún momento, abandonado por sus padres, abandonado por alguno de ellos, abandonado por su esposo o por su esposa, abandonado por las situaciones, por su familia, por su grupo, por sus compañeros de trabajo. Pero Dios puede usar esa soledad para crear algo mayor en usted. Jesús supo que sus amigos lo iban a abandonar. Antes lo predijo completamente. En Marcos 14:27, él ya lo había predicho. Dijo, ustedes me van a dejar solo.
Y esto para cumplir el propósito de Dios. Es solo un ejemplo, la soledad de Jesús. ¿Cuál es el sufrimiento a través del cual tenemos que pasar para lograr cumplir el propósito de Dios? No sé. No sé en su vida. Pero yo sé que en este mundo, dijo Jesús, vamos a tener aflicción. ¿Por qué salvarnos a través de tanto dolor? ¿Por qué no pudo Dios hacerlo de manera diferente? Porque quería identificarse con usted, conmigo. No hay otro Dios en la historia de la humanidad que se ha identificado con el dolor humano, con el dolor que cada uno de nosotros tenemos, con las lágrimas que hemos derramado, con la pérdida de un ser querido, con la traición de tu mejor amigo. No hay otro Dios que se ha identificado con el rechazo de tu familia. No hay otro Dios que se ha identificado con golpes que hemos llevado físicos y también emocionales. No hay otro Dios. Él quiere identificarse con nosotros, con ese dolor que tenemos, el dolor que nos causan las relaciones. Dios no causa tu dolor, pero tampoco lo va a desperdiciar. Y eso es algo importante que quiero que entiendas. Dios no desperdicia el dolor de nadie. Él lo usa para algo mejor, para algo más grande, para un fin mucho más grande, mucho mayor. El más grande regalo a la humanidad, que es la salvación de Cristo, vino envuelto en sufrimiento y en dolor. Porque Él quiso identificarse con el propósito más grande de la humanidad, de que es la salvación del mundo, con el propósito más grande para ti y para mí, que es parte de la salvación del mundo, es traer el reino de los cielos a la tierra. Y Él quiere identificarse. Él sabe que trayendo propósito al mundo vamos a tener también que sufrir dolor y tristeza. Dios va a usar tu dolor en estos días para hacerte más fiel, para hacerte mejor, para madurar, para hacerte más fuerte, para hacerte más disciplinado, para ser más obediente, para hacerte más como Jesús. Y esa es la esperanza que tenemos, porque Él dijo, yo les voy a dar vida eterna si ustedes siguen mis mandamientos. Ese es el Jesús resucitado. Entonces, ¿cómo podríamos, después de estas dos cosas, cómo podríamos hacer una oración desesperada? ¿Qué quiere decir hacer una oración desesperada? ¿Qué tipo de oración hacer en medio de este dolor que sentimos? ¿Cómo orar cuando Dios me pide algo que yo no quiero hacer y que está dentro de su propósito? ¿Cómo orar cuando estoy pasando por una situación de tanta tristeza, de tanta desesperación? ¿Cómo orar mientras sé que mi familia no me quiere? ¿Cómo orar mientras sé que mi cuerpo se está destruyendo, desvaneciendo? ¿Cómo orar cuando estoy aterrorizado con algo o con alguien? ¿Cómo orar cuando veo y siento que hay cosas que son imposibles de lograr? Cambios en mi vida. Pagar bien por mal. ¿Cómo orar cuando estoy en medio de la tentación y el pecado? Tres cosas para orar. Tres tipos de oraciones. Yo creo que tu oración a Dios debe ser, número uno, honesta. Y es lo que Jesús hace. Jesús le da una oración honesta a Dios. No la adorna, no la adorna con palabras bonitas, no trata de que suene poética, no trata de que suene espiritual. Él solamente se rinde delante de Dios, reconoce que Él es su Padre y le dice, aquí estoy, tengo miedo. Ojalá que esto puedas pasarlo. Ojalá que puedas quitarme este dolor. De hecho, Dios ya sabe lo que tenemos que pedirle antes de hacerlo, antes de nosotros pedírselos. En Mateo 6:32 dice que Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Jesús fue directo al punto. No me gusta lo que viene para mí. No me gusta lo que me está pasando. Esto es algo importante para que usted sepa. Dios no se va a sorprender de lo que usted tenga que decirle. Así que háblele honestamente. Háblele abiertamente. Que su oración sea honesta, que no trate de ganarse a Dios con palabras rebuscadas. Deje de dar vueltas como un trompo. Pare de ser religioso en sus oraciones. Y muchas veces creemos que tenemos que darle a Dios una carta de recomendación, algo así cuando oramos. Y tenemos una estructura para nuestras oraciones. ¿Por qué no solamente ser honesto con Dios?
Y entonces empezamos las oraciones, oh Señor Dios omnipotente y demás. Y convertimos la oración en un libro de poesía o en una palabrería que cuando las personas nos escuchan, sienten que no pueden hacerlas. Sea honesto con Dios. Sea honesto con Dios. Muchas veces sus oraciones van a incluir palabras que usted no quería decir y está bien. Dios puede manejar eso. Es sencilla la oración de Jesús. No me dejes tragar esta amargura. ¿Cuál es el trago amargo que usted tiene que contarle a Dios honestamente? Usted le ha dicho a Dios honestamente cómo es que se siente su corazón en medio de su valle, en medio de su pesar. Salmo 88, 13 al 15. Ese es el salmista diciéndole a Dios, ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Deje de hablarle a Dios de manera políticamente correcta. Dios no es alguien que necesita escuchar las palabras más hermosas de nuestra boca para orar. Él necesita escuchar las palabras más honestas de nuestra boca. Y ahí viene la segunda cosa. Si tiene que ser honesta, también tiene que ser persistente. Tiene que ser constante. Una y otra vez. En Lucas se nos da una parábola, la parábola de una viuda que llega ante un juez y está reclamándole su caso para que le haga justicia una y otra vez. El juez, harto de esto, le dice a los demás, hagan lo que ella quiera porque estoy cansado de escucharla. Por su insistencia le voy a responder. Este es Jesús diciendo esta parábola. El poder de la oración no está en pronunciar palabras, no está en lo que declaramos con nuestras palabras. El poder de la oración está en dos aspectos más importantes. El número uno está en la relación. Es un privilegio de familia poder llegar a Dios en oración. Por eso Jesús le dice Padre. Por eso le decimos Padre Celestial. Abba Padre, le dice Jesús. Papito, quiere decir, es algo mucho más íntimo. Y la segunda cosa, no solamente de la relación, pero también se trata de confianza. Es tener la confianza suficiente para venir a tu Padre y pedirle una y otra vez. Si usted fue niño, que yo creo que quizás el 99% de quienes me están escuchando, o tal vez el 100%, todos hemos sido niños y hemos llegado a un adulto en algún momento y hemos insistido en algo. Dígamelo a mí, mis hijos insisten una y otra vez en que les dé cosas, una y otra vez. Ah, y, y, y lo hacen constantemente hasta el punto de, usted sabe, es como una tortura de esa gotita cayendo y cayendo y cayendo y abriendo un hoyito en la tierra. Es más o menos así como funciona esto de la insistencia, hasta que ya está usted cansado y le dice, ok, vaya, hágalo, por favor, ya no puedo más. Es la confianza de llegar a Dios una y otra vez y decirle lo que necesitamos o contarle cómo nos sentimos. Tal vez Dios no te dé lo que estás pidiendo. A Jesús no se lo dio, pero te va a escuchar. Esa es la diferencia. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que escucha. Es persistencia. Jesús va 3 veces, ora la misma oración, hasta tener claridad. Entonces la oración no cambia su situación en ese momento, ni su propósito. Al contrario, más bien reafirma su propósito y lo cambia a él. Y cambia su actitud. Y entonces viene donde los discípulos y les dice, ya basta, ya paramos, no hay más oraciones que hacer, ya sé lo que tengo que hacer. Vámonos de aquí. Estoy seguro que es lo que Dios quiere. Acepto la voluntad de Dios en mi vida. Ora, ven con insistencia a Dios. No solamente a pedirle, pero también a contarle. No solamente a hablar, pero también a escuchar. Ora hasta que obtengas lo que pides. Tal vez, si está en el propósito de Dios, Él te lo va a dar. Sé insistente. Sé insistente hasta que recibas un no claramente. También. Y cuando escuches el no, vas a saber que ya no hay más que pedir. O sé insistente hasta que Dios te cambie el corazón. Y tal vez lo que estás pidiendo, lo que estabas pidiendo con tanto anhelo, con tanta fuerza, tal vez Dios dice, no es lo que necesariamente quiero para ti. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Esta es la manera de orar.
Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, persistentemente, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La primera parte, denle gracias. ¿Sus peticiones a quién? A Dios, su Padre. Y entonces esto es lo que dice Pablo que pasa cuando llegamos ante Dios persistentemente en toda ocasión, rogando y orando y dando gracias. Él dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender, que no podemos ver, que no tenemos ni idea cómo funciona. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es ahí donde la oración no necesariamente cambia las cosas, pero sí me cambia a mí. Y yo creo que si podemos tener una tercera cosa, una tercera característica de la oración, es que tiene que ser obediente, tiene que ser honesta, tiene que ser persistente, pero tiene que ser obediente. El poder de la obediencia comienza con la oración. Porque ser obediente no es un poder de la voluntad propia. Ser obediente es un fruto del Espíritu Santo que Él nos da. Es dominarnos a nosotros mismos, dominarnos en nuestra desobediencia y poder actuar en obediencia. Porque muchas veces venimos a pedirle a Dios lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere necesariamente. Y eso es obediencia. Pedirle a Dios lo que Él quiere hacer con nosotros. Primero, antes de lo que yo quiero. Una oración obediente es la que acepta la voluntad de Dios, no la mía, a pesar de que yo no quiera lo que Él quiere, a pesar de lo que dice los teólogos populares, a pesar de que me digan que si oro voy a recibir más de lo que quiero, que si doy voy a recibir mucho más, a pesar de que me digan que Dios siempre da, muchas veces Él no va a responder, pero mi oración tiene que ser obediente, a pesar de la experiencia de otras personas. La oración no es una receta para arreglarlo todo. Y desafortunadamente los cristianos hemos tomado esa posición, que la oración es una receta que lo arregla todo. Cada vez que hay un problema, ore y se le va a arreglar. O para saber el futuro. Oh, no sé qué hacer. Ore para que Dios le diga qué hacer. No necesariamente Dios no siempre va a contestar sus oraciones como usted piensa que Él las tiene que contestar. Entonces decimos, voy a orar para ver qué siento. Voy a orar para ver qué decido. Voy a orar para tener lo que quiero. Pero Dios te está diciendo, no, ora para tener una relación conmigo. Ora para que reconozcas quién soy yo. Ora para que yo pueda revelarte mi espíritu a ti y puedas ser obediente. Ora para que puedas ser obediente. Es comunión con Dios para mantener la relación viva. Es como un matrimonio, hablando todo el tiempo. A veces no vamos a recibir lo que pedimos, otras veces vamos a recibir aún más de lo que pedimos. Pero siempre llegamos a Él, sabiendo que Él nos va a escuchar. ¿Cuál es tu oración hoy? ¿Cuál es tu súplica? ¿Cuál es tu ruego? ¿Cuál es tu oración? Es una lluvia de palabras para pedirle a Dios lo que quieres de Él. ¿O es un compromiso serio para comunicarte con Dios a pesar de lo que esté pasando en tu vida? Cualquier cosa. Hay un dolor muy grande, insoportable, que quieres traerle a Dios en oración. Él lo conoce, Él ya estuvo ahí. Él lo ha tenido, Él lo ha sentido, Él lo ha experimentado. Por lo tanto, si llegas a Él en oración, Él ya va a saber qué contestarte, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando traigas una oración al Señor, sé honesto, sé persistente, pero principalmente sé obediente. Ese es Jesús, el que nos da nuestra fe, el que la perfecciona, y aquí nos lo deja saber directamente con su ejemplo. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero,
sino lo que quieres tú. Una relación, un reconocimiento, un ruego y una rendición. Esa es nuestra oración, espero, para cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana.